¿Vos sos propietaria o alquilás, Vicky? Soy propietaria. ¿Alejandrina? Soy propietaria. ¿Doctor Furque? ¿Qué me va a Soy cobrar? propietario. Bueno, entonces no tienen problema de inquilinos ni de inquilinatos. No, bueno, yo tengo 3 hijos y 2 de ellos tienen que alquilar y la verdad que sí, hay problemas. Vamos a hacer un poco de historia en esta primera parte, que vamos a hablar de los inquilinos, el defensor del pueblo y defensor del consumidor, porque se supone que el inquilino tiene para ser defendido el defensor del pueblo y el defensor del consumidor. Ujú. No me van a cagar de risa. Bien, gracias. A ver. Inquilinos, primera parte, la historia. En Aguijones de la Historia, el defensor del pueblo y defensa del consumidor se burlan de los inquilinos cordobeses, víctimas casi todos de usura y estafas. Escribe Jorge Furque. Landed in that part of South America, now known as the Argentine. Something of the potentialities that were destined to make the Argentine and founded Buenos Aires. A fines del siglo XIX, la ciudad de Buenos Aires vive un proceso de gran transformación estructural económico-social. Se produce un gran desplazamiento de gente hacia la ciudad de Buenos Aires, que a su vez no tenía respuesta de alojamiento para todos esos numerosos grupos urbanos de emigrantes que receptaba. En esa nueva realidad se generan las ofertas de vivienda en los edificios llamados inquilinatos y con ello la gran demanda. Los abusos se dan no solo en los deterioros y las faltas edilicias de las construcciones, faltas en baños, habitaciones, salas de estar, cocina y con ello falta de salubridad, aseo, sino también los abusos en los otros aspectos de la contratación o negocio de la vivienda, en todo lo referente al precio o monto del alquiler a pagar y su determinación. En 1907 se dio en Buenos Aires la llamada Gran Huelga de Inquilinos. Un gran conflicto social que duró un extenso tiempo con represiones, muertes, mártires. Todo eso puso en grave crisis el sistema. En 1921, ya con el voto universal de la ley Sáenz Peña y el nacimiento del gobierno popular, entonces gobierno de Hipólito Yrigoyen, se sanciona la ley 11.156 referente a mejoras en las condiciones de los contratos de alquiler. Es la que introduce el actual artículo de la ley vigente, artículo 1507 del Código Civil. Por esta norma se establece, entre otras cuestiones, aquello de que en los contratos de alquileres el precio no puede variar, alterarse, dice la expresión legal, por el tiempo mínimo contractual. El gobierno de Alfonsín amplía luego el término mínimo de contrato de alquiler para casas, para vivienda, a 2 años. ¿Todo viejo, doctor? Y sí, recuerdo que hace 30, 35 años han pasado los tiempos. Llevé un proyecto a la Cámara de Diputados de la Nación para modificar la normativa de los contratos de alquileres, porque se daban 2 circunstancias. Uno, los abusos que había en las contrataciones, contratos que de poco tiene de contrato, porque yo no conozco, habrá uno de miles de inquilinos que el locador firma así como firma él ante un escribano, no, firma lo que se exhibe de todo el inquilino, y el locador ni sabe dónde firma y quién firma, la verdad. Pero lo que se da, los abusos en los punitorios. ¿Cuántas inmobiliarias que yo las he denunciado en aquella época? Todas. Porque el artículo 175 bis del Código Penal dice que nadie se debe aprovechar de las circunstancias, ¿no es cierto? Delito de usura. Y todas cobran el 1% diario. Por atrasarse en el pago del Claro, del 1% alquiler. diario. Ese es el punitorio. Pero por supuesto, es una barbaridad, ¿no es cierto? Muchísimo, Perfecto. Yo me puedo obvio. atrasar y que me cobre lo prudente, lo que Obvio. debe ser. Y el segundo aspecto, que después hay que decir, una de las grandes cosas que tuvo
la presidencia de Duhalde en el 2000, que se modificó un sistema que yo antes había hecho el proyecto de ley, porque era modificar esto de las garantías de los contratos de alquiler. Estaba tan mal hecho el sistema que uno llegaba a suscribir una garantía por una relación de amistad, de parentesco, de una relación a veces laboral. Y una vez que se firmaba, se empezaba a romper esa noble relación que había llevado a que la gente busque un garante. Arruinaba las relaciones entre los que prestaban las garantías y los que las solicitaban. ¿Cuántos juicios he tenido yo 30 años atrás de los garantes que se le han rematado casas? ¿Cuántos he frenado, planteos judiciales? Porque el garante era de por vida, el inquilino seguía quedándose y seguía ahí el garante obligado. Y en el año 2000, cuando fue la presidencia de Duhalde, se introdujo el famoso artículo 1558 bis del Código Civil, donde se puso que el garante sirve para el contrato y nada más. Claro, no tiene repartición automática. Si lo habré planteado y salvado muchos garantes en esas circunstancias. Perfecto. Después vino el Código Civil, continúa esa previsión en el Código Civil. Bueno, ahora con estas cosas de los decretos ley, de mamarracho, de la presidencia esta actual, los inquilinos están de nuevo al dejar hacer. Pero nada va a cambiar, doctor, si no pasa lo que dijo usted en el informe, la huelga de inquilinos. Eso ocurrió. Hubo muertes también, y por eso se modificó en aquel entonces, porque se puso que el contrato tenía un término mínimo de 1 año y medio, que después se amplió a 2 años. ¿Sí? Pero en esa época era tanto, y no se me ocurre, bueno, te vas. Y ahí ya venían los aprovechamientos de otras circunstancias de que había de parte del locador, ¿no es cierto?, con el inquilino. Se supone que el contrato de alquiler, doctor, es un contrato convenido entre las partes. Sin embargo, el inmobiliario hasta pone el escribano para certificar eso. O sea, el inquilino no firma a ciegas, a tontas y a ciegas, sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de contrato. Adhesión, me adhiero un contrato todo. de adhesión. Claro. No puede aportar nada al contrato. Por eso dije, yo no conozco un caso que con un contrato estamos los dos contratando, ¿no?, que esté el escribano y certificando la firma de el locador y el locatario. No, aquel, el que hay que preocuparse porque es el perverso que va a modificar todo, el inquilino. Sí. Y cuando termina la distancia, al revés, porque el que abusa, el propietario a través de la inmobiliaria es que debo decir, en ese entonces he tenido muchos planteos y que atentaban contra el delito de usura, las inmobiliarias reconocidas de Córdoba, y que han tenido que devolver eso de cobrar el 1% diario. Vamos, doctor, a ver la segunda parte de su informe. El defensor del pueblo y defensa del consumidor se burlan de los inquilinos cordobeses, víctimas casi todos de usura y estafas. Escribe Jorge Furque. Los contratos de locación actuales son instrumentos o contratos privados en los que impera lo prerredactado, lo preelaborado desde la inmobiliaria del locador. El locatario es el más débil en la relación de derecho que se entabla, ya que concurre con una necesidad vital en carácter de urgente, de un bien para destinarlo con fines de vivienda personal y familiar. El locatario y sus garantes suscriben lo que se les presenta a la firma de buena fe y creyendo en el actuar de inmobiliarias con matrículas habilitantes otorgadas por los entes públicos. Pero claro, después se dan cuenta del abuso.
Son contratos de alquiler que los juristas han señalado como contratos mordaza o de sujeción, con claras limitaciones a la autonomía sustancial de la libertad de contratar. Generalmente ponen cláusulas que citan el estado edilicio, que no son acordes o veraces con lo que acontece con la realidad. Se insertan cláusulas que imponen fuertes penalidades abusivas para cualquier eventual incumplimiento de parte del locatario en sus obligaciones. A veces 1%, otras 2% diario o más por el simple atraso de pago de días de alquiler. En los vínculos jurídicos locativos concretados en estas circunstancias no impera la libertad contractual. Los locatarios hacen una simple vista del bien que recibirán en locación y solo discuten el precio a pagar y nada más. Y ahora, una nueva. El precio que se abona por adelantado, si es abonado dentro de los 10 primeros días, tiene una bonificación del 30% en el curso de los primeros 6 meses, 20% en los 6 meses siguientes, 10% en los otros siguientes y el precio sin bonificación en los 6 restantes. O sea, el propietario es un benefactor, cuando en realidad está violando la ley. No son descuentos, son aumentos encubiertos. El precio no puede, no debe variar, no ser alterado, ser el mismo durante todo el periodo contractual mínimo legal de 2 años. En Córdoba, tanto el defensor del pueblo como defensa del consumidor no sirven para nada que defienda al inquilino consumidor de su casa para vivienda. Y entonces, con la desregularización del DNU y todo esto, ¿qué pasa con ese acorde a la inflación que...? Todo eso, como dice este presidente que tenemos, que está en contra de la justicia social, ¿no es cierto? Esas expresiones inentendibles, llega a que ahora todo se hace abusivamente, mucho más que lo que era antes. Lo más terrible, doctor, es que este presidente se lava la boca todo el día hablando de la defensa de la libertad, carajo, dice. Sí. Y está claro, de acuerdo al informe que hemos visto, que la libertad contractual para alquilar no existe. No hay libertad contractual. O si no, que venga un inquilino y me diga, no, yo tengo la libertad contractual de disponer, agregar una cláusula, modificar otra, ¿no es cierto? O acordar. No tiene ninguna libertad contractual. Uh-huh. Si te gusta bien y si no, tómatela, ¿no es cierto? Si te gusta bien y si no, desalojame rápido el inmueble. Entonces, la libertad contractual hoy, con un gobierno libertario, no existe. ¿O me equivoco? No, y aparte está el hecho de cómo se entregan los departamentos, porque los departamentos son las casas, porque uno firma el contrato, pero cuando el inquilino llega puede no haber gas, no estar funcionando las cañerías, estar los pisos rayados, no tener las rejas que supuestamente se iban a poner. O sea, y cuando el inquilino va y reclama y le dice, te pueden llegar a decir, bueno, llamamos al plomero y después te lo descontamos, cosa que nunca pasa, o solo la inmobiliaria puede mandar a los tercerizadores, sean plomeros, electricistas, y eso tampoco pasa. Entonces también hay un abandono de la forma digna de vivir, ¿no es cierto? En la cual se alquilan lugares que no están preparados o están deteriorados o no están pintados, pero sí en los contratos vos tenés que dejar el departamento casi como si fuese nuevo cuando lo entregás, y bueno, hay edificios viejos, acá en Córdoba hay casas viejas con problemas de humedad, con hundimientos de pisos, con quiebre, ¿no? Entonces eso también, ¿no? Hay como una... las casas están sobrevaluadas por la falta de habitacional que hay en Córdoba, o sea, faltan casas para que la gente viva, y entonces de alguna forma el inquilino o el futuro inquilino es un esclavo de esta demanda y de decir, bueno, tengo que conseguir una casa para vivir para dentro de 30 días.